chicos, hoy estamos en un nuevo episodio del Recreo Podcast por el Día de la Mujer. Y hoy vamos a hablar de historias reales, de historias de mujeres que han pasado por situaciones un poco difíciles, en las que hay decisiones y momentos que les han cambiado la vida. Y tengo aquí al lado mío a la señora Silvia Guerrero y a Paola Medina. Hola, Aplauso, hola, hola, nadie hola, aplaude, hola. nadie aplaude aquí. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Paola, tengo 50 años. Pues bueno, sí, como decía aquí Emily, he pasado por algunas situaciones complicadas, pero definitivamente todas esas situaciones a mí me han llevado a entender que Dios tiene propósitos grandes en nuestras vidas y que nada es casualidad. Así que, pues nada, a seguir luchando. ¿Y usted? Un poquito de usted, cuéntanos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Silvia Guerrero, soy casada, felizmente casada. Tengo 2 hijos maravillosos que son mi razón de seguir luchando, Nicolás y Sofi, besitos. Y efectivamente, pues aquí seré o les contaré mi historia que probablemente le pueda llegar, si le llega a una persona y mi historia le inspira, en que a pesar de todas las vicisitudes que podamos pasar las mujeres, siempre hay una luz al final del camino. Entonces, para eso estamos aquí. Bueno, vamos a hacer unas preguntas acerca de todo lo que usted me ha contado más o menos. ¿Qué edad tenía usted cuando tomó la decisión porque usted se fue fuera del país, no muy joven? Así es. Ya, entonces, ¿a qué edad se fue y qué la motivó a hacerlo? Ok. Jamás en la vida, en mis planes, estuvo viajar. Yo siempre he sido, desde muy jovencita, fui una chica que todo lo que yo deseaba hacerlo, lo plasmaba en una agenda. A mí me decían la chica agenda. Pero lo de salir fuera del país, la verdad es que nunca se me cruzó. ¿Por qué tomé esta decisión? En ese entonces, pues obviamente el que ahora es mi esposo, decidimos, ya que en ese momento recuerdo que fue cuando nos pasamos de nuestra moneda al dólar. Entonces yo tenía algunos bienes que yo los pagaba en dólares, recuerdo. Perdón, sí, en dólares. Entonces en el momento en que ya la moneda oficial es el dólar, pues ya no me alcanzaba lo que yo tenía como ingresos en ese entonces cuando trabajaba. Entonces, conversándolo en ese momento con mi novio, vimos la oportunidad de viajar. Esto fue a los 24 años. Yo salí fuera del país. Las cosas cuando están para uno están, porque se dio tan fácil estas cuestiones de los trámites de visa y finalmente nos dieron. Y esa fue la razón por la cual. Claro. O sea, ustedes se fueron juntos. No, sí, tomamos la decisión de irnos. O sea, inicialmente era él, pero la verdad es que yo estaba El amor. el amor. Entonces, él me dijo, ¿quieres venirte conmigo? Entonces dijimos, desde ese momento, los dos juntos hasta que Claro, a Dios buscar lo un permita. futuro mejor Así juntos. es. Qué Claro. chévere. Pero todos a un inicio como que antes de tomar una decisión tenemos sueños. ¿Usted qué sueño pensó o pensaba encontrar yéndose al país que se fue? Te comento que, o sea, que tú me digas un sueño como tal, en ese momento yo no los plasmaba. Lo que yo quería era salir, porque atrás habían, sí, muchas deudas que pagar y por supuesto que estaba mi familia también. Porque al inicio yo soy la mayor de 3 hermanos. Inicialmente, bueno, yo era la primera que tenía ingresos, entonces siempre en mi mente estuvo eso de seguir apoyándolos y de tratar de alguna manera incentivarlos a ellos de que tenían siempre la hermana mayor que ahí estaba. Entonces, que tú me digas que a un sueño a cumplir cuando llegué fuera del país, no, nunca me lo plasmé. Eso se fue dando poco a poco según pasaba el tiempo. Pensé yo que me iba por 1, 2, 3 años, que eran los planes, y finalmente me quedé 12 años por allá. Bastante Eso. tiempo. O sea, hiciste toda tu vida ya. Prácticamente sí. Uno de tus hijos nació allá. Uno de mis Mira, hijos, exactamente, uno de mis hijos nació allá. Ujú. chévere. Claro.
¿En qué momento usted dijo las cosas no están saliendo como yo esperaba? Ah, no, desde el siguiente día que llegué, porque obviamente tú vas a un lugar donde se habla otro idioma, tú vas a un lugar donde no tienes amigos. Si tú me dices familia, yo en el estado donde yo estaba no tenía absolutamente a nadie. Entonces sí es difícil y yo al siguiente día yo me quería regresar. Pero entonces ahí viene la otra parte en que yo dije, no, pues, o sea, dejé mi vida, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé mi universidad, cuando tan solo me faltaba un año para graduarme en la universidad. Entonces yo decía, no, no puede ser, no puedo tirar la toalla al segundo día de haber llegado. Entonces, cada día que pasaba, tenía que armarme de fuerzas y decir, no, o sea, no Silvia, tú puedes, no puedes permitir de que la melancolía, de que la tristeza pueda contigo. Entonces, eso era lo que trataba de ponerme como un chip en mi cabeza, en que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y entonces venía, en aquella época no tenía hijos, obviamente, entonces venía a mi mente mi papá, venía a mi mente mi mamá, venía a mi mente mis hermanos, y yo decía, si a mí me va bien, a ellos les va a ir bien. Entonces, esa era la vitamina que yo trataba de tomármela todos los días para seguir adelante. ¿Qué fue lo que la golpeó así, tuvo un golpe emocional durante esa etapa? Que me golpeó, todos los años me golpeaba cuando venía estas fechas de Navidad y estas fechas de fin de año, definitivamente. No estar lejos Eh, de su familia. Exactamente. Los cumpleaños también. Eso me afectaba terriblemente, a tal punto que recuerdo perfectamente que cuando venían los cumpleaños, de hecho, yo creo que eso es, yo digo que tengo como un trauma, porque como pasé tantos años sin celebrar nada, a mí, por ejemplo, cuando llega mi cumpleaños, a mí no me gusta celebrar. Para mí es un día común y corriente. Y cuando yo estaba fuera del país, cuando llegaban estas fechas, mi cumpleaños o las fechas de cumpleaños de mi familia, o la Navidad, entonces yo siempre veía trabajar. A veces nos querían dar el día libre, pero yo decía, no, no, yo quiero trabajar, porque entonces yo tenía mi mente ocupada. Y de esa manera yo trataba de bloquear de que la tristeza no pueda conmigo. Aparte, yo soy muy, muy emocional. Y ahora que estoy en esto de la menopausia, estoy peor. Entonces, eh, si tú me dices lo que al inicio me chocó, es efectivamente no estar en las fechas importantes, porque en mi cabeza lo que a mí me venía todo el tiempo era, ¿y qué pasa si algo sucede con mi familia y yo no puedo regresar? Porque en ese momento no podía regresar. Entonces yo me planteaba esa decisión muy difícil y pedía soy muy creyente, y pedía a Dios, por favor, que no le pase nada a mi familia hasta que yo los vuelva a ver. Entonces, eso es lo que más me chocó, y durante todo el tiempo que estuve, durante esos 12 años. Y hablando de regresar, ¿cómo fue esa decisión, o sea, al momento de tomar la decisión de regresar a Ecuador después de todo lo que había luchado por seguir ahí, por intentar estar bien allá? A ver, mira, al inicio, como no tenía todavía a mis hijos, nuestros planes eran quedarnos definitivamente, porque irte a buscar una mejor vida, como se dice, es fácil decirlo, y cuando uno toma la decisión sí es difícil, pero cuando tú ya estás allá y te chocas con la realidad, eh, tú pones una balanza y tú dices, bueno, ¿qué es lo que vale la pena? Te comento que cuando yo llegué allá, hice todos los trabajos que ni te puedas imaginar. No te puedes imaginar todos los trabajos que hice. Hasta que llegué, se me presenta una oportunidad y llegué a tener un trabajo estable, pero sí, te demandaba demasiadas horas, te demandaba eran horas rotativas. Y entonces después de pasar de ser mesera, de ser cajera, de limpiar, de animar, de ir a casas,
donde pues obviamente pues tenía que limpiar casas de 2, 3 pisos, empresas de edificios de 10, 12 pisos. Entonces, tú te acostumbras a esa vida. Tú cuando vas fuera del país, lo que muchas personas se estampan es el signo de dólar. Entonces, yo siempre decía, Silvia, sí, tú viniste acá por un mejor futuro, pero yo trataba de bloquear todas aquellas cosas materiales que tú te acostumbras, porque sí, es cierto, afuera es muy sacrificable, pero también te da muchas cosas materiales. Entonces yo podía recuerdo que un día tuve la oportunidad de que mi hermana me visite, y yo recuerdo que cuando ella llegó a mi apartamento y abrió el closet, ella me dijo, pero es que ni siquiera te entran la cantidad de zapatos que tienes, porque yo era obsesiva con los zapatos. Y entonces los mejores restaurantes y entonces todas las actividades que podíamos hacer allá, porque como yo estaba sola, cuando a mí me daban libre, yo trataba de buscar cosas para que a mi mente no llegue el vacío que tenía por dentro de no tener a mi familia. Para mí, mi familia toda la vida es y será siendo lo más importante en mi vida. Aparte, obviamente, de mi esposo y de mis hijos. Entonces, llega un momento en que lo material no te llega. No te llega. Y dentro de mí siempre estaba eso de querer volver, querer regresar. Pero tú me dices, el momento preciso fue cuando, obviamente, salgo embarazada de mi hijo. Ya mi hijo nace, ya tiene 1 año. Nació ya. Y entonces aquí viene, ¿quién cuida a mi hijo? Entonces, como te digo, solamente éramos mi esposo y yo, nada más. Entonces, comienzo a dejar a mi hijo con niñeras, y entonces 1 semana la cuidaba uno, y ya entonces la niñera ya decía que ya no estaba dispuesta. Luego mi hijo no se acostumbraba con esa niñera, entonces eso de irme y dejarlo a él tantas horas solo, hasta que llegó un momento en que yo ya tenía, Nicolás ya tenía como 2 añitos, y donde me la estaban cuidando, él lloraba mucho. Entonces yo le decía a mi esposo, esto no está bien, algo está pasando, porque el niño apenas se levantaba y le poníamos la ropa y ya empezaba a llorar, y él ya sabía el camino. Entonces yo dije, esto es la señal que yo estaba esperando, porque ya yo venía dándole eso a mi cabeza de regresar. Entonces hablo con mi esposo y le digo, sí, aquí tenemos todo lo material, todo lo que con trabajo lo logramos, pero a cambio de esto, ¿qué? Yo no quería que mi hijo se críe con papá y mamá nada más y no se dé la oportunidad de no conocer a su familia, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. La gente solamente trabaja y tiene 1, tiene 2, tiene 3 trabajos. Entonces yo decía, yo no quiero esto para Nicolás. Yo quiero lo que es nosotros, lo que es la familia, lo que es ya una llamada de un domingo de tu hermano que te diga, ven, que voy a hacer una parrillada, y entonces nos reunimos todos. Eso ya él no iba a tener porque estábamos solos. Entonces, y también pensando en él, porque Nicolás se estaba volviendo un niño muy solitario, porque él era su cuarto y él, papá y mamá, nada más. Entonces, por él, tomamos la decisión de regresar. Y hablando ya de todo, ¿hay algo que aprendió de esa experiencia vivida y que agradece hoy en día? Por supuesto que sí. Esto me abrió las puertas, primero en lo personal, porque aprendí que todo lo que tú puedes plantearte en tu vida, tú lo puedes lograr. Te soy sincera que hoy por hoy yo conseguí muchos éxitos profesionalmente hablando fuera del país que en mi propio país. El convivir y el tratar con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, te hacen crecer personalmente mucho. Y conocer la historia de cada uno como persona, como humano, te hace crecer. Y de esas cosas que a veces conversamos las mujeres,
que a veces hay un dicho que dice que tú tienes hermanos de sangre y hermanos de corazón. La vida me regaló el conocer a una, que yo le digo que es mi hermana de corazón, de alma. Es una amiga peruana, la perucha de mi corazón, como yo le digo a ella. Ella se convirtió allá en mi mamá, se convirtió en mi hermana, porque ella estuvo conmigo en las buenas, en las malas. Cuando nació Nicolás, ella fue la que me atendió, la que me preparó comida, porque obviamente yo estaba sola. Entonces, en conclusión, lo que aprendí en estos 12 años que estuve fuera del país fue a crecer como ser humano, a no darme vergüenza cuando retorné aquí, porque aquí nos llenamos de muchos prejuicios. Recuerdo que cuando llegaba aquí, obviamente venía de 12 años donde hay diferentes costumbres, culturas, y entonces yo llegaba aquí, yo retorné al país, y entonces yo veía que la gente iba a los restaurantes y dejaba ahí los platos, las bandejas, y yo recuerdo que yo decía, pero ¿por qué somos así? Si yo me levantaba, yo cogía, los llevaba, si se me caía algo, recuerdo que yo decía, ¿me puedes dar algo para poderlo recoger? Entonces, como que tú te das cuenta de El cambio cultural. exactamente. Entonces, me ayudó muchísimo eso de regresar y no darme vergüenza para nada. Si yo cuando regresé me hubiera salido un trabajo, no sé, en un edificio donde tenía que dar mantenimiento, te lo prometo que yo lo hacía. Pero aquí nos llenamos tantos de prejuicios que es como que, uy, no. Entonces, eso siempre las personas de mi alrededor me decían, ¿ya? Me decían, pero ¿no te da pena? Y yo, no, para nada. Entonces, eso es lo que para mi esposo y para mí nos ayudó como no tienes idea, y el hecho, te digo, de conocer gente que hoy por hoy todavía nos escribimos. Uh-huh. Hablando de su hijo Nicolás, detrás de cámaras usted me había medio contado de que pasó por un problema de salud. ¿Qué sintió usted en ese momento como mamá? ¿Qué sintió como mamá en ese momento en el que su hijo pasó por un momento delicado de salud? No sé qué tenía. Bueno, ahí sí me vas a llegar. Porque efectivamente Nicolás hoy por hoy es un chico que tiene, va a cumplir 18 años. Justo hace poquito, no tiene ni 2 días que se graduó con las mejores calificaciones. Es un chico que a su corta edad tuvo con nosotros muchos, por decirte, vicisitudes que a veces pasan y que no está en tus manos. Sofi, que ahora tiene 13 años, pues ella estaba como muy chiquita y de pronto ella no palpó mucho. Entonces, cuando Nicolás tuvo 14 años, tuvimos que operarlo de una operación que parecía como que no sencilla, porque ninguna operación es sencilla, pero no de tanto riesgo, y nunca nos imaginamos que después que lo operamos, después de 2 años, se complicó. Entonces, de la noche a la mañana me dicen que sí, que él está pasando por un trance inflamado, uno de sus órganos estaba muy, muy, muy inflamado, y cuando nosotros creíamos que era solamente 2 días, 3 días que iba a estar en el hospital, no, pues nos quedábamos casi un mes, porque no era fácil, no fácil, no era sencillo lo que él tenía. Se tomaba su tiempo, se tenía que tomar su tiempo. Muchos medicamentos, y obviamente como mamá, yo siempre tenía el temor de que, porque cada vez que tú vas, siempre te dicen, bueno, esperemos que no pase nada, esperemos que no tenga nada malo. Y lamentablemente uno, porque eso también lo aprendí y lo estoy trabajando, cuando tú te vas a hacer exámenes y te dan los resultados, lo primero que uno dice es, ay, Dios mío, ojalá que no tenga nada malo. Entonces, imagínate la situación crítica que mi hijo estaba, todos los días que le daban un resultado, yo decía, Dios mío, que no me digan que algo no está bien con él, porque no te sabría decir si lo hubiera tolerado.
Pero en esos días difíciles, porque fueron 30 días, día y noche con él, parece mentira lo tan fuerte que es Nicolás, que cada vez que lo cuento lloro, lo siento. Pero en lugar de yo darle a él fuerzas, Él le daba fuerza a usted. él me daba fuerzas a mí. Y él me decía, mamá, todo va a estar bien. Mamá, no va a salir nada en los resultados. Y yo viendo lo que se revolcaba del dolor. Y él me decía, yo estoy bien, ya está pasando el dolor. Pero no estaba pasando el dolor. Y él se los aguantaba. Y yo trataba de que él no me viera mal, porque, pues imagínate, pequeñito. Bueno, en ese entonces él tenía 16 años. Creo que eso de ahí, y no solamente fue lo que Nicolás estaba mal, sino que pensaba también en mi hija, que también me preocupaba porque ella estaba de aquí para allá, porque igual mi esposo tenía que seguir trabajando, porque se venían cuentas por pagar, y no estábamos hablando de un día, estábamos hablando de 30 días. Entonces, Sophie tenía que estar donde la abuela, donde la tía, donde la prima, donde la amiga, y así estuvo también ella un mes, solita, donde ella guardaba su ropa. Recuerdo que cuando fui a retirar la libreta de Sophie, la maestra me dijo que ella llegaba muy temprano y quien la peinaba era la maestra, porque ella llegaba así, pues con su cabello como que se levantaba. Entonces, para mí también como mamá era como doble preocupación, Nicolás y la niña. Entonces, gracias a Dios, todo salió bien. No tenía nada maligno el niño. Hoy por hoy es un niño sano, es un niño que tiene muy claro de que hay que vivir el día a día. Y él me lo repite todos los días. Y entonces, nada, pues él es mi orgullo. Bueno, los dos son mi orgullo. Pero como me preguntaste de Nicolás, entonces te respondo por Nicolás. Claro, bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con este especial del Día de la Mujer. Bueno, ahorita continuamos con la historia de esta mujer guerrera que tengo aquí al lado mío. Tengo una pregunta que aquí yo creo que usted va a abrir su corazón. Más de lo que ya lo ha hecho. ¿Cómo cambió su forma de ver la vida después de todo, absolutamente todo lo que ha vivido, viviendo, metiendo lo de su hijo también aquí? Todo, ¿cómo ha cambiado su forma de ver la vida? Bueno, más yo creería, porque lo de Nicolás no es que, quizás eso es lo que me ha marcado más, como tú me preguntaste, pero anterior a esto se me han presentado circunstancias también difíciles en el aspecto profesional, hablándote. Entonces, creería yo que todo esto me enseñó a que en el momento que yo pasaba lo de Nicolás, que en lo que tú me preguntaste y se me pasó decirles algo, es que lo que Nicolás me demostró a mí, y que en ese momento no te voy a negar, o en algunos momentos, la verdad es que yo renegué de Dios. Y me arrepiento. Pero eso es pero normal. soy humana, Pero eso ¿cierto? es normal dentro de procesos difíciles. Entonces, es normal. Sí, luego me arrepentí porque cuando yo creía que todo estaba perdido, yo decía, Dios, ¿por qué me haces esto? No con Nicolás, házmelo a mí. No me hubiera regresado. Allá hubiese tenido para llevar a mi hijo al hospital más caro del mundo y no tener que pasar lo que pasé aquí por estas cuestiones de salud y todo eso. Entonces yo no entendía, yo decía,
yo nunca fui mala hija, yo nunca fui mala hermana, yo nunca fui mala persona. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Entonces, una noche cuando teníamos estábamos esperando una respuesta. Y cuando yo ya decía, no hay nada que hacer, porque ya pasaba el tiempo y el tiempo y Nicolás seguía con esos dolores y necesitábamos hacerle la intervención. Y yo recuerdo clarito que justo cuando yo decía, no va más, yo ya no creo, no quiero saber nada, justo me escribe mi sobrino. Yo tengo 3 sobrinos. Y me escribe y me dice, tía, Nicolás va a estar bien. Y mañana en la mañana tú vas a recibir la respuesta que tanto estabas esperando. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes? Y él me dice, cree en mí. Y efectivamente, al día siguiente, como a las 8 de la mañana, yo creo, me dijeron, ya tiene fecha para la intervención su hijo. Y en ese momento entendí que el problema no era Dios, el problema fui yo. Porque como humana fallé nuevamente. Y desde allí yo dije no, obviamente me arrodillé, pedí perdón. Y en ese momento yo dije, definitivamente no puedo tener tantas cosas que quisiera, pero me diste lo que más quería, que era la intervención de mi hijo, y que de eso obviamente dependió la recuperación de él. Y hoy por hoy, pues, él está bien. Entonces, yo creería que esa respuesta. Silvia, yo te quiero preguntar algo que la verdad es que ahorita como que me retumbó un poco la cabeza y el corazón. Cuando tu sobrino te escribe, tú pudiste entender claramente que no era tu sobrino. Uh-huh. Entendiste que era una respuesta de Dios y que Dios siempre se manifiesta de cualquier forma. Él fue un instrumento. Pero no te eches la culpa. Sabes que el sentir miedo, el sentir temor, el sentir dolor, a veces nos lleva a reprochar y a decir, ¿por qué a mí? Pero sabes que yo he entendido que los procesos más difíciles siempre les llegan a las mejores guerreras. Así que considérate una en la lista de Dios de que puedes con todo. Y definitivamente tu hijo es un ejemplo de que le enseñaste bien. Porque esa fuerza y esa valentía que tuvo Nicolás en todo el proceso fue solamente el aprendizaje de lo que papá y mamá le enseñaron desde pequeño. Así que, wow, tienes un hijo maravilloso. Bueno, y una hija maravillosa. Pero chévere, qué bonito que esas lágrimas ahora sean de felicidad, porque sé que estás feliz con tu hijo y que vas por buen camino. Gracias, Pablo. Bueno, ya para ir culminando con su historia y empezar con otra historia. Vamos a llorar. Si usted pudiera hablar con su yo de joven, antes de tomar la decisión de irse, ¿qué le diría? Buena pregunta. Mi yo de joven, yo le diría a la Silvia joven, a estas alturas, después de todo lo que pasé, yo le diría, lo lograste. A pesar de todo, lo lograste. Una persona a la que adoro con mi vida. Bueno, muchas personas adoro con mi vida. Pero después de esto que vivimos de la pandemia y todo esto, tuve que tomar decisiones muy fuertes que no vienen al caso, porque ya dije que eso es mi pasado. Como mamá, como esposa, como hija, como hermana, la Silvia joven lo logró. Pero sabes que siempre había ese bichito adentro porque
yo de la pandemia hacia atrás me propuse, tú me dijiste, ¿qué sueño tú tenías cuando yo me fui? Cuando retorné tuve muchos sueños también, que no se cumplieron. Entonces, en mi vida, lo que a mí me faltaba para decir, lo logré, era el ámbito profesional. Y ahí como que no me fue bien de la pandemia para acá. Y yo ya lo tenía cerrado. Porque obviamente, tú sabes, con tanta competencia que hay ahorita con chicos jóvenes que se gradúan y todo, Claro. ya una persona a mi edad, golpeé, no te imaginas cuántas puertas después de pandemia. Porque antes de pandemia yo renuncié a un trabajo estable, donde me iba bien, pero decidí hacerlo por mis hijos, por quedarme con mis hijos. Ya Nicolás había pasado como que mucho tiempo solo y estaba la niña. Entonces yo no quería cometer el mismo error con Nicolás, por meterme tanto en mi trabajo. Mi mamá era quien cuidó a Nicolás un 100%. Entonces, con la niña, con Sofi, yo no quería eso. Yo quería que estén allí, que Sofi tuviera a su mamá. Entonces, lo cumplí, sí, pero dentro de mí había eso que me faltaba por cumplir y que ya yo tenía cerrado ese capítulo, hablando profesionalmente, ¿no? Porque sí, ya yo he ido a muchísimas entrevistas y a pesar de mis títulos y de lo que estudié fuera del país y de que hablo otro idioma y todo eso, no se me abrían puertas. Y yo dije, bueno, ya está, no se puede tener todo en la vida. Pero Dios es tan maravilloso que una persona que amo con mi vida, me da la oportunidad nuevamente de soñar. Y este es el mensaje que les quiero dar, que cuando yo creía que ya a mi edad profesionalmente ya no podía hacer nada, llega alguien y me abre una ventana donde me hace sentir que sigo siendo útil, que a pesar de mi edad puedo seguir trabajando, puedo seguir aportando, puedo sentirme útil, porque yo me creo muy capaz. Yo sé que soy una mujer muy inteligente. Claro. Pero a veces no te dan oportunidades, lamentablemente en nuestro país. Entonces, creería yo que con eso te puedo decir que estoy feliz. ¿Te sientes realizada con eso? ¿O piensas que todavía te falta por ahí algo? No, yo creería que sí, yo estoy para más. Yo estoy segura. Y si yo tuviera la oportunidad, vuelvo a estudiar, y si yo tengo la oportunidad, quisiera lograr más logros. Si yo tuviera la oportunidad, siento que puedo dar más de mí. Entonces, creo que por ahí voy. Y así yo digo, así yo tenga 60 años, 70 años, no sé, yo sé que voy a culminar algo que está pendiente, hablando profesionalmente. Vas por buen camino. Ahora, mirando a la cámara, ¿dónde está la cámara? Esta es la cámara. ¿Ya? Mirando a la cámara, Ay, qué chillona. un mensaje que usted le quiera dar a los jóvenes y las jóvenes que tienen ese chip de querer irse del país a tener una mejor vida, pero piensan que todo es más fácil, que va a ser fácil hacer todo ese proceso. ¿Qué les diría? Ok, yo les diría, mira, no está mal el que tú quieras irte fuera de tu país a culminar estudios, a hacer posgrados, masterados. No está mal. Lo que está mal es el que creas que toda la vida es dinero. Que tú quieras tener un mejor futuro y pienses irte a otro país, no está mal.
Pero si tú te vas con la mentalidad de que solamente te vas por dinero, que, ojo, no estoy diciendo que el dinero no es importante, por supuesto que es importante, pero si tú te vas con eso de solamente volverte una máquina para hacer dinero, no hay necesidad que te vayas, te puedes quedar en tu país. Si tú te vas con la mentalidad de que quieres ser un profesional, de que puedes conseguir un título fuera y que eso te va a ayudar a cuando tú retornes a tu país y conseguir mejor oportunidad, hazlo. Para todos los jóvenes de ahora, ser bachiller o conseguir un título universitario no lo es todo y ya no te ayuda mucho. Ahora tenemos que ir por más. Entonces, chicos, piénsenlo bien antes de tomar esa decisión. Yo apoyaría y apoyo si mi hijo me dijera, mamá, me voy a estudiar fuera del país. Lo haría. Y haría lo imposible para que él se fuera. Pero si él me dice, mamá, es que me voy para hacer plata, para hacer dinero, entonces yo me sentaría a hablar con él y decirle que hay otras cosas más importantes que el dinero. Hay una palabra que me encanta, que es la resiliencia, que es cuando una persona afronta problemas y vicisitudes que se te presentan, pero tú igual sigues allí. Y lo que Paola me decía, creo yo que eso ha sido la clave y ahora lo entiendo y lo sigo entendiendo y lo seguiré entendiendo, de que todo lo que se me presenta es porque mi Dios sabe que yo lo puedo superar. Así es. A pesar de todo. Y aun cuando muchas veces me levanto y digo, Dios, ¿por qué? No, o sea, no, yo sé que todo lo que ha pasado y todo lo que he pasado es porque Dios sabía que yo podía. Y yo sé que mi recompensa la tendré más adelante. No, es más, ya la estoy teniendo. Porque tengo unos hijos maravillosos. Nicolás, ya saben su historia. Sofía es una niña que tiene 13 años. Y si ustedes la conocieran, pareciera que estuvieran hablando con una chica de 16, 17 años. Porque es tan madura. Entonces cada uno me ha dado tanta felicidad que a los chicos, así como le hablo a mis hijos, también le digo a los chicos, no se den por vencidos, estudien, prepárense, porque ir afuera no es la solución. Aquí en tu país también puedes hacer muchas cosas. Eso. Muchas gracias, señora Silvia, por habernos abierto su corazón aquí. La verdad que es una historia también muy fuerte. Ha pasado por muchas cosas difíciles y aún así está aquí contando para que su historia sea de ayuda para otras personas. Bueno, Gracias. vamos a un corte y volvemos con la historia de Paola Medina. Bueno, estamos aquí ahorita con Paola Medina. En tu caso, yo, por lo que sé, tu historia es algo con tu mamá, ¿no? Una enfermedad de tu mamá. Así es. Primero quiero que me cuentes cómo era la relación que tú tenías con tu mamá. Bueno, como toda hija, no era tan buena. Cuando yo tenía 5 años, mis padres se divorcian, entonces sí fue complicada. Tuve una adolescencia un poco complicada porque pues cuando somos muy jóvenes tratamos de encontrar razones y de echarles la culpa a quién, a la mamá o al papá, y en este caso yo le eché muchas veces la culpa a mi mamá. Entonces pues era una relación de respeto, pero sí había ese sentimiento de no luchaste más, no me diste la oportunidad de estar con mi papá y fue complicado, ¿no? Entonces,
pero obviamente la amaba, aunque no sabía que la amaba tanto hasta que pasó pues muchas circunstancias. ¿Cómo fue el momento en el que usted supo de la enfermedad que su mamá tuvo? Bueno, mi mamá estaba pasando por un proceso de menopausia, tenía 54 años en ese momento y ella estaba con muchos problemas de salud, pero todos los médicos asociaban que era el problema de la menopausia. Entonces, se la llevó a algunos médicos, su problema básicamente era problemas de dolores de cabeza, que desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre sufrió de eso. Entonces, un día salíamos de la iglesia, me acuerdo tanto, y se desmayó. Entonces la llevamos al médico, el médico a un neurólogo, amigo de mi papá, y el médico fue muy claro desde el inicio. Nos dijo, aquí hay solo dos razones, o ella tiene parásitos o ella tiene un tumor, y hay que hacer una tomografía urgente. Hasta ahí, con 16 años, que era lo que yo tenía, no entendía la gravedad del asunto. Le hicimos la tomografía, efectivamente salió un tumor muy grande, que ocupaba casi el 85% del cerebro de mi mamá, y era por eso que sus dolores eran muy fuertes, porque como el tumor no tenía espacio a donde crecer, entonces cada vez que el tumor quería expandirse, ya no había dónde. Y eran por eso sus dolores, sus gritos, su molestia. El médico dice, bueno, hay que operarla, no hay otra opción. Ella no puede vivir con ese tumor y hay que operarla. Mi hermano estaba estudiando medicina en ese entonces, mi hermano es médico actualmente y él estaba cursando creo el tercer año. Y un profesor de neurología se interesa en el caso de mi mamá. Comprenderás que nosotros vivíamos, mi hermano, mi mamá y yo, con una prima. O sea, no teníamos una casa propia y no teníamos los medios. Yo estudiaba y mi hermano también. Entonces el doctor le dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el caso de tu mamá como caso científico. Y la operan en el hospital del seguro. Recuerdo tanto que mi mamá, la noche que la estaban preparando, habló con nosotros, se despidió porque dijo que no sabía cómo iba a regresar. El médico ya nos había explicado que el tumor, a pesar de reducirlo, iba a dañar muchas partes y que a lo mejor ella no iba a regresar como la estábamos dejando, pero que era eso o que se muriera. Entonces se despidió, le pidió a mi hermano que me cuidara, nos dio la bendición, estaba súper consciente, pero esa misma noche tuvo una crisis, salió corriendo, no entendíamos qué pasaba. Al día siguiente lo operaron, fue una operación muy larga, muchas horas de angustia. Y cuando el doctor salió, nos enseñó el tumor y le dijo a mi hermano, nunca había visto a una mujer luchar tanto por vivir. Definitivamente ella no quería dejarlos y ella es una guerrera. A partir de ahí, mi mamá dejó de ser mi mamá para ser mi hija, porque ella era como que hubiera vuelto a nacer. Ella no sabía hablar, no sabía caminar, no sabía comer, no sabía bañarse, no sabía valerse por sí misma. Y yo tuve que enseñarle como cuando tú le enseñas a un bebé recién nacido y pasan los meses y empiezas a enseñarle a cómo comer, a cómo caminar. Entender con 16 años que tu mamá se había convertido en tu hija, si me lo preguntas ahora, no sé cómo lo hice. Pero no tenía opción. Mi única opción en ese momento era ser fuerte y ver por esa mujer que ya había visto por mí. Y fue muy duro. O sea, la primera vez que le cambié un pañal, le dije, ayúdame, porque no sé. Y ella se viró de un lado a otro y con su cara me decía, te amo y lo vamos a lograr. Gracias. Y pues ahí empezó nuestra historia. Una historia que siempre he querido plasmarla. Es más, he conversado muchas veces con mi esposo que quiero hacer un libro
dedicándoselo totalmente a ella, porque no sé cómo lo logré. Mi hermano, si bien es cierto, estaba con nosotros, pero él es hombre, entonces era mucho más complicado para él cambiarle el pañal a su mamá, eso tenía que hacerlo yo. Y así empezó. ¿Cómo hacías, Pau? Ujú. Si tú dices que tenías 16 años, ¿cómo medías tu tiempo? ¿Dejaste de estudiar? ¿Seguías estudiando? No, yo seguí estudiando. A mi mamá lo operan y mi mamá, después de la operación, se le acumula líquido, se le hace una hidrocefalia y la cambiaron a terapia intensiva durante un mes. Entonces yo lo que hacía era que, como en terapia intensiva no te dejan estar todo el tiempo, yo lo que hacía era que me iba al colegio, regresaba del colegio, mi abuelita me tenía ya lista la comida en bandejas, y las cosas que tenía que llevar al hospital para mi mamá, y yo me iba, vivíamos en ese entonces en el suroeste, y yo me iba cogiendo 2 colectivos hasta el hospital, comía en la sala de espera, y cuando ya me llamaban para que le diera de comer a mi mamá por medio de sondas, yo entraba, dejaba encargadas mis cosas, hacía los deberes y esperaba hasta las 8 de la noche que mi hermano salía de la universidad para que me recogiera y me llevara a mi casa. O sea, durante un mes mi casa fue el hospital. Wow. Ujú. ¿Cómo fue para ti eso de acompañarla durante todo ese proceso? Súper complicado, porque una niña de 16 años no está preparada para eso. Tú no te lo imaginas. Cambias tus roles. No vives la etapa de la adolescencia, ni el irte con amigas, porque para mí mi única prioridad era mi mamá. Pero me ayudó a madurar definitivamente, me ayudó a entender cuánto amaba a mi mamá y todo lo que mi mamá había tenido que sufrir, porque realmente la que estaba enferma era ella. Mi mamá ni siquiera sabía cómo se llamaba. Yo recuerdo que algún día estaba en terapia con mi mami y yo estaba llorando y una enfermera se me acerca y me dice, no llores. Yo le digo que a veces creo que ella ni siquiera sabe que yo soy su hija. Y me dijo, sí sabe porque el instinto de mamá nunca se borra. Entonces yo le decía, yo soy tu hija, y ella a veces me movía la cabeza, a veces no, pero cada etapa, cada día era un nuevo obstáculo que lo vivíamos juntas, que lo vivíamos con amor, porque aquí tuvo mucho que ver el amor, aquí tuvo mucho que ver la entrega y la capacidad. Y como hay una frase que yo la repito muchísimo y que se la digo siempre a mucha gente con la que converso, no sabía que era tan fuerte hasta que mi única opción era hacerlo. Así que todos los días para mí era una batalla que ya Dios me estaba ayudando. Y así como Silvia dijo en medio de su historia, a veces yo decía, ¿por qué no puedo salir con amigas? ¿O por qué no puedo irme al cine? ¿O por qué no puedo? Y solo tengo que cuidar a mi mamá. Pero era lo que Dios tenía para mí y era lo que hoy por hoy le doy gracias de haber vivido. Eh, bueno, detrás de cámaras me contabas que realmente el tumor no fue por lo que su mamá falleció, sino por cáncer. Sí. ¿Qué edad? ¿Tenía la misma edad cuando le dijeron que su mamá tenía cáncer? ¿Cómo lo tomó usted al momento de que se lo dijeron? No, mi mamá le detectan cáncer en el 2010, con 72 años. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 36 años. Ya me había casado, vivíamos los tres, mi mamá, mi esposo y yo. Y nosotros estábamos asistiendo a la iglesia cristiana. Nosotros somos cristianos con mi esposo, activos totalmente. Y teníamos un mes, creo,
de estar asistiendo, de congregarnos en una iglesia. Entonces, de repente sale el diagnóstico porque le hicieron unos exámenes a mi mamá porque tenía problemas para comer, tenía que comer siempre teniendo líquido cerca. Y bueno, creímos que era algo, sí, de la garganta, pero la hicimos ver de un especialista. Mi hermano en ese entonces pertenecía a la Armada, era médico de la Armada, y un médico colega de la misma promoción de él le dice, o sea, desde la primera cita que tuvimos le dijo, aquí hay un tumor y hay que hacer una biopsia, que es lo que te mandan los médicos. La biopsia se demoraba 15 días, pero nos ayudaron a que fuera en menos tiempo y salió que ella tenía un cáncer bastante severo en un tumor en la garganta. Entonces, ¿cómo fue mi reacción? Pues nada, me acuerdo tanto que el día que mi hermano fue a la casa y me dijo, tenemos que conversar y tenemos que tomar una decisión. Primero porque la edad de mi mamá no nos jugaba muy a favor. Y porque como nos habían comentado de que el cáncer era muy severo, era muy probable que se regara rápido. Entonces el médico había quedado en que como hijos teníamos que tomar una mejor decisión, si empezábamos con quimios, con radios y con todo el proceso del cáncer, o si simplemente la manteníamos con calidad de vida. Mi hermano me sienta en la sala y me dice, bueno, esta es la situación, la gorda, nosotros le llamábamos así, la gordita tiene cáncer y tú me tienes que decir qué vamos a hacer. Siempre mi hermano respetó, al ser yo quien la cuidaba, de que las decisiones sobre ella fueran tomadas por mí. Entonces yo le dije, nada, tenemos que ir con todo. Aquí el cáncer no nos va a vencer. Segura, segura, le dije, que sea lo que Dios quiera, pero nosotros vamos a luchar con nuestras últimas fuerzas. Mi hermano se fue, yo estaba trabajando, me acuerdo que llamé a mi jefa, empecé a pedir permisos y días libres para poder hacer todos los chequeos y todos los exámenes para empezar con procesos de quimio. Y sí, me encerré en el cuarto con mi esposo, me arrodillé, grité y le dije a Dios que no me parecía justo, que si el tiempo en el que yo no había estado en sus caminos, Él no me había puesto una prueba como esa, ¿por qué me la iba a poner ahora? Me sequé las lágrimas, me levanté como normalmente lo suelo hacer y dije, bueno, ya diste tus 5 minutos de llanto, ahora te levantas, te secas las lágrimas y luché. Luché durante 6 años con esa enfermedad. Le di lo mejor, le dimos lo mejor. Realmente el esposo que tengo es un esposo que me apoyó desde el día 1 con todos los procesos de salud de mi mamá, que amó a mi mamá profundamente y que creo que si no hubiera sido por el apoyo incondicional de mi hermano y de él, yo creo que no hubiera podido. Mi esposo es una pieza fundamental porque él entendió que mi mamá no era mi mamá, era mi hija y que teníamos que cuidarla. Pero lamentablemente el cáncer nos ganó la batalla y en el 2016 muere de cáncer al pulmón, donde definitivamente ya se había hecho metástasis. El doctor nos dijo que ya no se podía hacer nada, a pesar de que hicimos un proceso quirúrgico. Y ella fue tan noble hasta el último día que a mí me llamaron de recursos humanos de donde yo trabajaba y me dijeron, Paola, ya no tienes más días de permiso. Si tú no te reintegras el martes, tú tienes que renunciar y pierdes tu trabajo. Y yo le dije, ok, yo voy a tomar la mejor decisión. Y ya lo habíamos conversado con mi esposo. Bueno, yo voy a renunciar, yo no puedo dejar a mi mamá. No tenía quien la cuidara y no como yo. Y mi mamá murió el lunes a las 9 de la mañana. Habíamos pensado muchas cosas por hacer con mi hermano, pero en ese momento decidimos que ella muriera de manera digna con sus propias fuerzas. Y pues nos dejó. Durante todo ese proceso, ¿hay una conversación que hayas tenido con tu mamá que se te ha quedado como que marcada? Muchas, pero yo recuerdo cuando en el hospital, en los procesos de quimio, yo le hablaba de Dios y yo oraba con ella. Y había momentos en los que yo tengo la certeza de que ella me entendía y que ella estaba comprendiendo que era una hija de Dios.
y yo le cantaba mucho. A mí me gusta mucho cantar y yo le cantaba muchas alabanzas hay una alabanza en particular que yo le cantaba y cada vez que se la cantaba ella solo me agarraba la mano y me decía te amo. Y yo le decía y yo a ti también. Pero obviamente yo no me podía permitir llorar como estoy llorando ahora. Yo tenía que Ser fuerte. amarrar el corazón y decir todo va a estar bien. Tú estás bien, no va a pasar nada, aquí estoy contigo. Y como ella era una bebé, pues su felicidad era que yo estuviera ahí, entonces ella no tenía miedo. Yo creo que el miedo más grande de mamá fue el creer que no iba a soportar que ella me dejara. Pero todas las conversaciones fueron importantes. ¿Qué es lo más valioso que aprendiste estando con ella y acompañándola? De la fuerza. Mi mamá fue una mujer muy fuerte, que a pesar de que le tocó pasar situaciones muy difíciles, muy duras, siempre dio todo por mi hermano y por mí. Que a pesar de todas las enfermedades, porque uno las cuenta y dice, ay, no, sí, estuvo en el hospital y todo, pero nosotros pasábamos meses enteros en el hospital. Nuestra casa era el hospital. Cada quimio, cada síntoma, y que se le cayera el cabello y tener que cortárselo totalmente en casa y que ella me dijera, me duele, era difícil, era complicado, era doloroso, pero sí, yo siempre digo y siempre posteo mucho, cuando a veces siento que las fuerzas se me terminan por las cosas cotidianas, digo, mamá, enséñame esa fortaleza que tú tenías, porque mi mamá era muy fuerte, muy fuerte, por eso ella es mi guerrera. ¿Tienes algún recuerdo con ella de esa etapa? Uno que tú recuerdas con mucho cariño, que no se te va a olvidar nunca. A mi mamá le gustaba mucho bailar, le encantaba bailar. Nosotros no podíamos ir a una fiesta que a ella no le importaba y como todo el mundo sabía de su condición, simplemente ella agarraba al que se le pasaba y bailaba. Y una noche antes de que la lleváramos al hospital, la última vez que entró al hospital, ella estaba ya con problemas de respiración, ya ella estaba con una máquina de oxígeno en casa y estaba en una silla de ruedas y me dijo, quiero bailar. Y yo le dije, pero mami, es que te vas a cansar, ¿eh? No puedes. Me dijo, quiero bailar. Y mi hermano estaba ahí y me dijo, baila con ella. Entonces empezamos a bailar y ella me abrazó y me dijo, te amo con todas mis fuerzas. Y creo que se estaba despidiendo. Y yo le dije, y yo a ti, mi amor. Y bailamos segundos porque se cansó. Y se sentó y, ¿sabes? Cuando mamá murió, yo le pedí a Dios que me permitiera verla. Que me dijera que ella estaba bien. Y tuve la oportunidad de soñarla 2 veces, bailando. Y me decía, mírame, ya no tengo cáncer, ya no tengo problemas de respiración, estoy bien, ya no necesito una máquina. Prométeme que vas a ser fuerte. Y me levanté pues ahogada en llanto. Y mi esposo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo lloraba y yo le contaba y él me decía, ¿quieres más pruebas de que Marta Gómez, él le decía así, que Marta Gómez está feliz? Dios me contestó y yo sé que ella está bailando y yo me estoy preparando espiritualmente porque yo tengo una promesa del Señor y yo sé que la voy a volver a ver, donde nunca más me voy a separar de ella. Pero sí eran los bailes los que más recuerdo. Bueno, es muy linda esta parte de la historia, es muy conmovedora. Ya yo estoy llorando también ya. Ahorita vamos a hacer un corte y ahí vamos a seguir con la historia de Paola. Bueno, estamos aquí. Yo le quiero hacer una pregunta a Paola que quizás, no sé si me la quieres responder. Bueno, creo que ya me la has respondido de a poco, pero ¿qué fue lo más difícil de la pérdida de tu mamá después de haber estado
tan presente ahí con ella, cuidándola en todo el proceso? Bueno, lo más difícil es todo, porque perder a tu mamá, perder a una mamá es perder el soporte, es perder tu sentido. En mi caso, como siempre digo, y a todas las personas que me conocen, a mi familia, saben que yo no solo perdí a mi mamá, yo perdí a mi hija. Porque mi mamá, de acuerdo a estudios médicos, tenía un promedio de una niña de 5 años. Entonces, y coincidencialmente con estas cosas que Dios nos pone, yo no soy mamá. Yo no he podido tener esa bendición. Entonces, al tener yo a mi hija, que era mi mamá, cuando yo la pierdo, yo sentí que me estaban arrancando algo. Yo sentí que literal se me estaban llevando el corazón. Yo recuerdo que el día que mi mamá dejó de respirar, mi hermano me dice, ándate a desayunar, necesito que vayas a comer algo. Y a lo que subo, iban a entubarla, iban a hacer un poco de procedimientos y tomamos la decisión que no. Mi mamá estaba ya con los ojos cerrados, con muchos problemas para respirar ya, y la tenían como sobresentada. Y mi hermano me dice, acércate y háblale, ella te está escuchando, pero no llores, me dijo. Entonces yo me quedé así y yo le dije, no puedes llorar. Y yo me le acerqué y yo la abracé y yo la besé y yo le dije, necesito que descanses, necesito que dejes de ser tan fuerte porque yo voy a estar bien. Yo necesito que ahora pienses en ti. Has luchado demasiado, mami, le dije, y yo voy a estar bien. Y yo terminé de decir eso y mi mamá dejó de respirar. Cuando los médicos empezaron el protocolo, que empiezan a tomar signos vitales yo veía que el médico se negaba a decirnos, y mi hermano también estaba ahí angustiado como médico, sabía lo que estaba pasando, y el médico nos queda mirando y dice, ya no hay nada que hacer, ya no hay latidos. Sentí que el mundo se me derrumbó. Sentí que mi única razón de vivir se estaba yendo. Y aunque he aprendido a vivir con el dolor y creo que el Señor me ha mostrado muchas cosas, no te puedo decir que no hay un día que no la pienso, que no hay un día que de repente se me sale una lágrima porque escucho una canción o porque veo algo de ella, porque tengo muchas fotos. Mi casa está rodeada de fotos de ella. Sentí que me arrancaron el corazón en ese momento. Parte de mi corazón está con ella. Entonces, yo perdí mucho. ¿Sientes que ese proceso de todo lo que viviste con tu mamá ha cambiado a la persona que eres y sientes que ahorita eres una nueva tú? Siempre. Yo no entendía el por qué. Yo siempre me decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué vivir estos procesos? ¿Por qué vivir este dolor? ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Yo soy parte de una fundación actualmente. Soy voluntaria de una fundación. ¿De la iglesia? De la iglesia, de pacientes con cáncer. Y cuando yo tomé la decisión de ser voluntaria de esta fundación, mi esposo me dijo, ¿estás segura? ¿Tú crees que vas a poder volver a lidiar con eso? Porque era como mover muchos recuerdos y a lo mejor historias parecidas a las de mi mamá. Y yo le dije, sí, es que este es el sentido de lo que mi mamá vivió. El propósito. Este es el propósito y fue ahí cuando sentí que Dios me estaba contestando y me estaba diciendo, es que tenías que pasarlo para poder ayudar a otros. De que soy un mejor ser humano, sí, a pesar de que tengo muchos defectos, yo cada día trato de agradarle más a Dios. Cada día trato de inyectar todo lo que Dios me da a mí porque esa es la misión de nosotros, los hijos de Dios, hablarle a Él de todos los milagros y de las maravillas que hacen en nuestras vidas. Si soy un mejor ser humano, sí, totalmente, pero
siempre trato de mejorar día a día, día a día. Una de las cosas que yo le pido al Señor es ser luz en cualquier lugar al que yo vaya. Y creo que lo estoy logrando. Creo que lo estoy haciendo. Si tú tienes la oportunidad de que tu mamá te viera hoy, ¿qué crees que diría de la persona en la que tú te has convertido? Me diría que está muy orgullosa, que ella sabía que estaba preparando a una guerrera, que estaba preparando a una mujer llena de mucho amor, de mucho por dar. Yo trato todos los días de decir, yo tengo que hacer las cosas para agradarle a Dios y para que mi mamá esté orgullosa de mí. Y yo sé que ella en el cielo está orgullosa de mí, está feliz de la mujer en la que me he convertido, está feliz de que soy una mujer que sigue los caminos de Dios. Ella está feliz de que ahora, a pesar de que la extraño y de que me hace falta, yo sé que ella está conmigo todo el tiempo. Ella está en mi corazón, en mis pensamientos, ella está todos los días conmigo. Después de todo lo duro que has pasado, lo duro que has vivido y que yo sé que, o sea, que no es lo único que has vivido, o sea, son más cosas. ¿Qué es lo que te mantiene fuerte y te hace decir como que no, yo tengo que seguir adelante? Que soy una guerrera de Dios, que simplemente Dios me ha escogido para batallas difíciles, pero siempre he visto su misericordia. Que lo único que Él está poniendo en mí son testimonios para poder llegar a otras personas, para que otras personas puedan creer en Él, porque si bien es cierto todo lo difícil que yo he pasado, todo lo complicado que ha sido mi vida, ha sido solo para hacer testimonio de que Dios es un Dios real y que todo el tiempo me ha levantado y me va a seguir levantando, porque yo soy una mujer de fe y es lo que me ha mantenido de pie en medio de todas las cosas duras. Y eso es la fe, es el saber que Dios me sostiene, que Dios me levanta, que Dios está conmigo, que Dios recoge todas mis lágrimas, que han sido muchas, y que Dios me va a seguir dando la fuerza. Eso me mantiene de pie. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes o a alguien que está viviendo una situación así parecida con sus padres? Mira, más que darle un mensaje a los jóvenes, si sus papás están pasando por una condición médica, es decirles que amen a sus papás, que los valoren infinitamente, que los cuiden, que los protejan, que disfruten del día a día con sus papás. Porque a veces creemos que los papás son eternos y creemos que, ay no, es que faltan muchos años, es que ellos son fuertes y como los papás tienen esas características de siempre demostrarnos que están bien, a Claro. pesar de que estén quebrados por dentro, yo lo que les diría es, ámenlos, porque no se imaginan el dolor de enterrarlos, no se imaginan el dolor de no poder alzar un teléfono y escuchar la voz, o de decir, necesito un abrazo de mamá, porque ese es el que como que te inyecta las fuerzas y es esa vitamina que necesitas. Yo les diría que los amen, que los cuiden, que los valoren y que no piensen que va a haber un día de mañana, que piensen que el demostrar amor a los papás es hoy, valorarlos, el cuidarlos y como dice la palabra, honrar a tu padre y a tu madre y Dios te dará días prósperos y largos. Dios a mí me lo ha demostrado porque yo la honré a ella y a mi papá. Así que ese sería mi mensaje. Yo siento hoy por hoy que la juventud se ha hecho muy fría con los padres, que se han hecho muy, cada quien en su espacio, cada quien en su cuarto, cada quien en sus cosas. Y nos hemos olvidado de los verdaderos momentos, que es sentarnos a desayunar con papá y mamá, que es sentarnos a almorzar con papá y mamá, que es decir, sin motivo alguno, te amo. No sabes todo lo que significas para mí. No tener a una mamá y a un papá es lo más duro que puedas vivir como ser humano. Entonces, ese sería mi consejo. Cuídenlos, porque no sabemos hasta cuándo los vamos a tener. ¿Qué significa para ti el amor de una madre? Todo. Después de todo. El oxígeno. El amor de una mamá es todo.
Es quien te levanta, quien te recoge, quien te educa, quien te ama, quien te protege, quien te corrige, quien te enseña, quien todo. Definitivamente Dios puso algo en nosotras las mujeres, que es esa capacidad de amar de manera incondicional. Y el amor de una mamá es un amor incondicional, que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no importa si eres un buen hijo o un mal hijo, que no importa cómo eres, simplemente te ama, porque es un amor honesto, es un amor sincero. El amor de una mamá es todo. Ya para... Es muy conmovedor todo, todo lo que ha dicho Paola. La historia de Paola es muy fuerte. Eh, si tuvieras 5 minutos más con tu mamá, ¿qué te gustaría decirle? Que gracias por ser mi mamá. Que si tuviera la oportunidad de que Dios, de volver en otra vida y pasar lo mismo con ella, lo volvería a hacer. Sin ningún problema. Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Que la amo profundamente. Que ella me enseñó a ser la mujer que soy ahora. Y que definitivamente le pido perdón por no haber entendido las veces que ella lloraba en silencio para que mi hermano y yo pudiéramos estar bien. Las veces que ella tuvo que ser fuerte a pesar de estar destrozada. Le diría que la admiro. Le diría que es mi mayor orgullo. Que le doy gracias a Dios por haberme dado la mamá que me dio. Porque no pude haber tenido una mejor mamá. Y le diría que ha hecho un buen trabajo. Que su hija la está representando muy bien. Y que está siendo igual de fuerte que ella. Eso le diría. Y claro, la abrazaría, la besaría, le diría que me hace falta. Que me duele no tenerla. Y que me duele ver a aquellos hijos que tienen a su mamá y no la valoran. El corazón me lo hace chiquito y yo digo, wow, si me la pudieran prestar 5 minutos, si pudiera abrazarla. Pero bueno, le diría eso y mucho más. Yo creo que me la comería a besos. Bueno, con las historias de estas dos mujeres que han pasado cosas muy difíciles y aún así siguen aquí, hoy celebramos lo que es la fuerza, la valentía y los sueños de cada mujer, que su voz siga cambiando historias, porque realmente estas historias son de inspiración para otras mujeres, las historias de las dos. Bueno, porque realmente detrás de estas historias hay una mujer luchadora, una mujer que inspira, una mujer que transforma, que ve la vida de otra manera. Quizás no la misma en la que la ve una persona como yo, una persona externa. Realmente les quiero agradecer mucho por haber abierto su corazón a las dos aquí, por haber contado su historia, la historia de cada una, ya que quizás afuera hay muchas mujeres que han pasado por situaciones así y están que ya no pueden más. Aquí pueden darse cuenta de que no son mujeres débiles, que pueden lograr muchas cosas más, que tienen demasiada fuerza para seguir adelante, porque realmente Dios a nosotras nos dio el poder de la oración, ya que Amén. las oraciones de las mujeres son muy fuertes y son escuchadas. Así es. ¿Algo que quieran decir a Sí. las mujeres? Bueno, a las mujeres en general, pero quiero decirle feliz día muy especial a mi madre. Yo creo que todas las mamitas de antes, de ahora, tenemos eso que no logramos entender, que sacamos fuerzas de donde no las hay.
de que no importa si no dormimos, que no importa si no comemos, que no importa si no tenemos tantas cosas, pero allí estamos. Y creo que cada ser humano tiene una madre especial, creo que todas son especiales. Como Paola dijo, su mamá es muy especial, la mía también. Madre, te amo con todas las fuerzas de mi alma. Sabes que doy la vida por ti. Eres la mejor. Feliz día a mi hermana. Nuestro apellido es Guerrero. Y siempre nos dice lo mismo, que mejor apellido no pudimos haber tenido. Porque somos unas guerreras, de verdad. Ya te amo con toda mi vida. Feliz día a mi suegra, feliz día a mis cuñadas, feliz día a mis amigas, feliz día a mis compañeras de trabajo. Bueno, y a todas las mujeres. Espero que pasen súper bonito y que, como dice un dicho por ahí, no hay necesidad de un día especial. Todos los días deberíamos celebrar el Día de la Mujer. Así que eso. ¿Algo que quiera decir? Todas las mujeres tenemos sacrificios, tenemos luchas, tenemos batallas. Nuestro día a día puede ser muy sacrificado porque pues nosotras las mujeres nos caracterizamos por hacer muchas cosas a la vez. Es más, Dios nos ha dado ese don de poder hacer muchas cosas a la vez. Pero yo a todas las mujeres que nos puedan ver, yo lo que les puedo decir es que se aferren a Dios, que oren con todo su corazón, que saquen fuerzas, que a pesar de que crean que las cosas están perdidas o de que las cosas son muy difíciles de llevar, siempre existe una luz. Nosotros somos seres de luz, somos seres que inspiramos, que amamos profundamente, que cuidamos, porque nosotros tenemos eso, esa característica de cuidar, de siempre proteger. Y eso es algo que Dios nos ha puesto en nuestra esencia. Entonces, si sientes que ya no puedes, si sientes que tu carga es demasiado fuerte, déjame decirte que hay muchísimas mujeres que hemos pasado por situaciones complicadas y que hemos podido salir adelante porque existe un Dios que nos ama, que nos respalda, que nos cuida, que nos levanta y que siempre tiene un propósito. Que no pienses que tu vida está terminada o que ya no puedes hacer más. Permítete llorar. Algo que yo he aprendido en todos mis procesos es que las lágrimas alivian. Que cuando tú lloras y sacas todo ese dolor, el Señor las está recogiendo y te da una sensación de descanso. Eso no es casual, eso es propiamente de Dios. Así que feliz día a todas esas mujeres guerreras, feliz día a todas esas mujeres que se sacrifican por su familia, a todas las mujeres de mi familia, feliz día, que Dios las bendiga, que Dios les dé mucha más sabiduría para poder llevar su familia, su hogar y que sean esas mujeres valientes. Feliz día a ustedes, que cada una tiene diferentes batallas, diferentes luchas y que a veces nos ponemos la máscara del maquillaje, pero por dentro tenemos un corazón sensible. Que Dios las bendiga a todas y recordemos que somos mujeres amadas y valoradas por Dios. Así que con eso lo tenemos todo. Detrás de cada logro de la humanidad hay una mujer que soñó, luchó y nunca se rindió y hoy la celebramos. Así que feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. Este fue el Recreo Podcast. Gracias por estar aquí.